Amigos de Hola TV, buen día. Con el placer de saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a tocar el tema de la economía. Mucho se ha dicho y se ha tratado en México de que estamos sumidos en un marasmo económico, que tenemos una pobreza extrema, que no hay circulante, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si se asoma usted a algunos números en especial en la República Mexicana, lo que los mexicanos se gastan anualmente, se asombra usted y se pregunta, ¿realmente estamos pobres? Aquí tengo documentados algunos puntos que los considero importantes, sin perder de vista que hay muchos más. Estos son los más relevantes. Miren ustedes lo que se gastan los mexicanos en cigarros. La Philip Morris International, en este caso en México, es una tabacalera que domina el mercado. 6 de cada 10 cigarros los vende la Philip Morris, en sus marcas, por supuesto. Genera una derrama económica de $1,000 millones anuales en sus ventas. Según los datos de la Euromonitor International, los consumidores en el 2009, en plena crisis, se fumaron 33,390 millones de cigarros. Esto sin considerar todos los problemas de salud que acarrea y el chorro de dinero que provoca que el gobierno se tiene que gastar para atender a esas personas que minan su salud producto de tanto y tanto cigarro que se fuman. Las proyecciones anticipaban que iba a crecer el consumo a pesar de que los impuestos se han desplazado y que se ha encarecido el producto. Finalmente, ese consumo en México se estima actualmente en 400 millones de cajetillas por año. Multiplíquelo usted por 40 pesos que cuesta cada cajetilla. Se asombrará. Entonces, ¿realmente México es un país pobre? Coca-Cola. Somos uno de los países con el más alto consumo a nivel mundial. 151 litros por habitante. Significa 426 latas por habitante al año. 10 veces más que el resto de los países del mundo. Y en la mayoría de los consumos andamos por el estilo. Si no es que docenas de veces, sí, varias veces más consumo comparativamente con muchos países o con todos los países de Latinoamérica y del mundo. Resulta ser que la Coca-Cola tiene ventas por $8,000 millones anuales. Dese usted cuenta en un país donde tenemos problemas de alimentación, de hambre. Luego nos preguntamos por qué tenemos tanta obesidad. Pues hombre, $8,000 millones anuales de ventas es asombroso. Nuevamente me pregunto, ¿realmente somos pobres? Y asómbrese usted como un dato curioso. En el mundo, por supuesto, en Lille, Francia, en noviembre de 1990, un niño de 6 años mató a su madre con una escopeta por negarle una Coca-Cola. Imagínese usted todo lo que provoca, que finalmente termina siendo un vicio. La PepsiCo de México, una de las más grandes compañías de productos de gran consumo en el país, tiene ventas anuales, en este caso el último dato registrado en el 2013, por $4,300 millones. Ciertamente abajo de Coca-Cola, que siempre ha estado por delante de PepsiCo. Pero finalmente es una cifra asombrosa. Esto incluye unidades de negociación como Sabritas, Gamesa, Pepsi y Sonrix. Todo eso representa comida chatarra, que es lo que consumen los mexicanos. 4,300 millones anuales. En el caso de la cerveza, no se queda atrás. México tiene el 6º lugar en el consumo de cerveza, 82 litros por persona. Marta Carrillo, directora general de estudios sobre consumo, informó en una encuesta que en el caso del ingreso nacional, los gastos en los hogares se elevan a un promedio de 4,700 pesos al año por familia, que es lo que se gastan en cerveza. En general, en alcohol, en bebidas alcohólicas, contabilizando la cerveza y otras, cada familia se gasta 6,444 pesos por familia. Esto es
119.8 millones de dólares anuales. Viene de nuevo la pregunta, ¿somos un país pobre o qué es lo que está pasando? En el caso de las drogas, pues tampoco es ajeno. Nos quejamos del gran problema de la seguridad, pero finalmente es provocado por el alto consumo. Los datos que tengo aquí, en cuanto, por desgracia, el consumo de tabaco y alcohol y las drogas es uno de los mayores problemas de salud pública, reconocido por los presidentes de la República. Estamos clasificados entre los países de consumo, que hay países de consumo alto, consumo medio y consumo bajo. Estamos entre los países de más alto consumo, donde están Chile, Estados Unidos, Guatemala y México. El año pasado se presupuestaron 300 millones de pesos para los centros de integración juvenil, 160 millones para prevención y el tratamiento de las adicciones, y se acaban de agregar 750 millones más para prevención por el problema de adicciones. Una de cada 200 personas, de cada 200 mexicanos, consume drogas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y en México, de cada 5, se estima que hay 10 millones de consumidores. Imagínense nomás, 1 de cada 5 consumen drogas en México. El director de la Oficina de Narcotráfico Internacional del Departamento de los Estados Unidos, David T. Johnson, dice que el consumo en México se ha disparado desde el 2009 y puede llegar a 25 millones de consumidores. En México se consumen anualmente 357 toneladas de drogas y generan ganancias superiores a los 431 millones de dólares anuales. Se consumen 343 toneladas de marihuana, 8.4 toneladas de cocaína, 2.5 toneladas de heroína, 3.16 toneladas de anfetaminas y 400 kilogramos de éxtasis. Esas drogas generan un total de 431 mil millones de dólares al año. ¿Quién se los gasta? Pues los mexicanos. Finalmente, si sumamos todos esos rubros a los que acabo de hacer mención, asómbrese usted, el gran total habla de 4.851 millones de dólares anuales. Eso sin contabilizar que en México se roban 12,000 millones de dólares de combustible, que finalmente terminamos pagándolos todos los mexicanos. Mantenemos a cientos de funcionarios en los 3 niveles de gobierno que no hacen nada, algunos incluso con la característica de aviadores, muchos de ellos que sí se presentan, pero se presentan a estar fumando y platicando y a no hacer nada, pero que finalmente reciben un sueldo y la mayor parte de las veces un sueldo jugoso. Mantenemos y gastamos en docenas, cientos de legisladores que afortunadamente ganaban 116,800 pesos y en un gesto de solidaridad con los mexicanos se bajaron 100 pesos al mes, 3 pesos diarios. Parecería una burla, pero finalmente es un costo que pagamos todos los mexicanos. Y finalmente, como un dato relevante, en el financiamiento de los partidos políticos se invierten cada año 3.810 millones de pesos. Y aquí quiero cerrar este espacio preguntándole a usted, ¿realmente México es un país pobre con todos esos números que se generan de gastos de los mexicanos? La verdad es que el problema no es económico, el problema es cultural, el problema es de educación, el problema no es del gobierno ni de los gobernantes, el problema es de la sociedad, de los padres de familia, que no hemos sabido educar a nuestros hijos para que no consuman comida chatarra, que no beban alcohol desde los 13 años y muchas otras cosas más. Entre mucho, darles amor para que no se refugien en las drogas y muchas acciones más que dependen de la sociedad. Punto y aparte que por supuesto debemos de fijarnos por quién votamos e independientemente de por quién votamos, gane quien gane, será nuestra autoridad y le debemos respeto, pero dentro de ese marco de respeto también nos tiene que respetar a nosotros. Creo que la solución es crear, generar y proponer consejos ciudadanos que vigilen que no haya diputados con sueño ni presidentes municipales con uñas largas. Yo soy Ricardo Mancilla, mi correo riman1956@yahoo.com.mx. Buen día.